El abogado Sebastián Soler es especialista en Derecho Financiero Internacional. Es uno de los pocos abogados argentinos habilitado a ejercer la abogacía en el estado de Nueva York, con todo lo que eso significa. Fue asesor de la presidencia del Banco Central y por ende es una de las personalidades centrales para conversar sobre los aspectos jurídicos de este acuerdo o rendición o capitulación con los fondos buitre. ¿Qué pasa si se deroga la ley Cerrojo, si el gobierno avanza en este plan de pagos a los fondos buitres tal cual se lo está difundiendo? Y aparece algún bonista que entró en el canje en el 2005 y dice, mire señor juez, yo había arreglado con este país una quita de tal característica por tal monto, porque inclusive me garantizaron a través de una ley que no iban a pagarle a otros bonistas en mejores condiciones que a mí, pero ahora me acabo de enterar que han cambiado la regla de juego, han derogado esa legislación y a otros le están pagando mucho más que lo que me pagan a mí, por lo tanto yo entiendo que quiero cobrar lo que ellos quieren, lo que ellos están cobrando, digamos. La opinión profesional, la opinión legal, razonable, es que es técnicamente improbable que un tenedor de alguno de los bonos que se emitieron en el canje del 2005 pueda iniciar una demanda y que esa demanda prospere. Ahora, esa conclusión técnica tiene dos notas al pie prácticas que hay que tener en cuenta. La primera nota al pie práctica es que la justicia de Nueva York hace rato que dejó de ser técnicamente previsible y por lo tanto no hay garantías que el día de mañana, si se presenta una demanda de esas características, el juez que reemplace a Griesa, porque Griesa, que ahora es nuestro aliado, se está jubilando después de que este tema se solucione ahora, si es que el proyecto del gobierno y de los fondos buitres prospera, bueno, de que ese nuevo juez no se ponga creativo de una manera que nosotros no podemos anticipar, tan creativo como se puso en su momento Griesa con la cláusula pari passu, y le encuentren la vuelta para que lo que parece técnicamente improbable ocurra. La segunda nota al pie práctica es que cuando yo digo que es técnicamente improbable que la demanda prospere, lo que estoy diciendo es que si el juicio se inicia y después de que transcurra y se agoten todas las instancias de apelaciones se dicte una sentencia definitiva, lo lógico sería que esa sentencia definitiva le dé la razón a la Argentina y rechace la demanda. Pero mientras tanto tenés el juicio. Y mientras tenés el juicio vos tenés lo que se llama una contingencia, es decir, un riesgo de que el juicio salga mal. Y como el monto de bonos que se emitieron en el canje del 2005 es muy grande, si la demanda sale mal para la Argentina, lo que habría que pagar es cientos de miles de millones de dólares. Y por lo tanto, lo que sucede financieramente mientras ese juicio transcurre es que los bancos de inversión, las calificadoras de riesgo, todos los sospechosos usuales que ahora se hacen tus amigos te van a decir, che, como tenés este riesgo, financiarte cuesta más caro. Y entonces las promesas que hace el gobierno de que se va a financiar barato si esto se cierra, fracasarían, porque nos tendríamos que financiar más caro. Entonces ese es el riesgo. Técnicamente improbable, pero con dos notas al pie prácticas que el gobierno debería atender. ¿Y qué se puede hacer para evitar ese riesgo? Bueno, ¿hay algo que se pueda...? Bueno, sí, hay algo que se puede hacer. Yo lo planteé en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de Diputados. En los acuerdos que se firmaron ahora, los que ya están firmados, hay, como no podría ser de otro modo, una renuncia de parte de los holdouts y de los fondos buitres a continuarle haciéndole juicio a la Argentina por los bonos que tienen en default, que es lo que han dado lugar a todo este despiole que se está arreglando ahora, si es que se arregla. Eso ya está. Yo creo que ese artículo, esa cláusula del contrato, habría que modificarla, ampliarla, para que incluya también dos cosas. La primera es una declaración de cada uno de los fondos buitres y holdouts de que para ellos la cláusula Rufo ha expirado. Es decir, que no hay un derecho a demandar para equiparar a los bonistas del canje con esto. Y la segunda, un compromiso, una renuncia a demandar a la Argentina con bonos que hayan adquirido en el pasado, bonos del canje, o bonos que adquieran en el futuro, bonos del canje, bajo la cláusula Rufo. Si el riesgo de que nos demanden bajo la cláusula Rufo es inexistente, como decimos técnicamente, no deberían tener ningún problema en firmar ese compromiso porque no dejan nada en la mesa. Claro. Ahora, si se niegan a hacerlo,
El problema lo tenemos nosotros, porque entonces quiere decir que están pensando en hacer ese juicio. A mí me parece inconcebible que el Ministerio de Economía no haya incluido esa renuncia expresa en los contratos, y me parecería inconcebible que el Congreso no insista en que se incluya. Es la clase de cambio que no afecta en nada el arreglo económico. Ni a Grecia le va a molestar, ni torpedea nada, aún en los términos en los que lo ha planteado el gobierno. A mí me parece que eso es indispensable porque, a ver, que venga algún día algún bonista italiano y nos haga juicio por la Rufo, bueno, va a ser un disgusto. Ahora, que vengan los mismos fondos buitres a los que les estamos por pagar $1.000 millones, $5.000 millones, 500 millones de dólares, 3 meses después de hacer un juicio por esto, va a ser un bochorno para la Argentina y ciertamente para los funcionarios que firmaron los acuerdos. ¿Y a vos te parece que el que no hayan puesto esta cláusula por el lado del gobierno argentino es ineficiencia? No lo sé. Si es impericia técnica o es producto de una negociación fallida, también puede ser que lo hayan planteado y los fondos buitres hayan planteado. Digo, mirá, no sé si tengo el derecho o no a hacerte juicio por la Rufo, pero yo no lo voy a renunciar, y el gobierno lo concedió. No tengo idea, porque lo que sé es que no está y no puede no estar. Mientras eso no esté, estamos pendientes a que... Bueno, de nuevo, como dije antes, el riesgo, técnicamente, improbable que esa demanda prospere, pero el riesgo existe. ¿Por qué no neutralizarlo del todo? ¿Qué perdemos? Digo, si estamos actuando de buena fe, ¿qué perdemos? En el plenario de comisiones del lunes pasado, donde expusiste, planteaste respecto al tema de los honorarios algo muy, muy fuerte, y es que abonarlos en la forma en que Argentina ha acordado es como reconocer que los buitres tenían razón. Bueno, a ver, ¿no? Sí, claro. A ver, de nuevo, la propuesta original que Pratgay anunció en febrero, que dijo, esto es lo que yo le estoy proponiendo a los holdouts, a los fondos buitres para resolver el problema, no incluía el pago de honorarios a ningún fondo buitre ni a ningún holdout. Y de hecho, hasta el día de hoy, salvo en el caso de los bonistas italianos y en el caso de Paul Sinker, no se le paga honorarios a ningún fondo buitre ni a ningún holdout, porque se utilizó el modelo de contrato, el modelo de acuerdo que Pratgay anunció en febrero. En el caso de Paul Sinker, específicamente en este acuerdo diseñado a medida, se acordó pagarle a Paul Sinker y a los fondos que lidera hasta $235 millones en concepto de honorarios. Yo digo lo siguiente: si hay algo en que yo pensaba que estábamos todos de acuerdo, los argentinos, independientemente de orientaciones ideológicas, tendencias partidarias, es que la conducta de los fondos buitres estos 10 años había sido una conducta extorsiva y que el fallo del juez Griesa había sido injusto. Es decir, yo no conozco, salvo algún loco por ahí, alguien que por lo menos en sus palabras diga lo contrario a esto. Bueno, yo he dejado de creer eso desde que el gobierno aceptó diseñar la medida, este acuerdo donde le pagan honorarios, por lo que vos decís, Gerardo, porque pagar honorarios legales a los fondos buitres que nos han extorsionado durante 10 años es como conceder que en el fondo nosotros estamos llegando a este acuerdo. Cuando digo nosotros, digo el gobierno, está llegando a este acuerdo no porque no tiene más remedio, como dice, no porque en el fondo piensa que le conviene a la Argentina alcanzar este acuerdo, sino porque en el fondo lo que piensa es que los buitres tenían razón. Según tu punto de vista, ¿qué habría que hacer? Bueno, a ver, yo digo dos cosas. Primero, hay cosas que en lo inmediato habría que hacer. Ignorar el plazo del 14 de abril, que es un plazo absolutamente relevante para el Congreso argentino. El Congreso argentino debería tomarse todo el tiempo necesario para analizar cuidadosamente y en detalle el proyecto de ley, que son 511 páginas, y uno se toma el trabajo de leer no solamente el proyecto de ley, sino como corresponde cada uno de los acuerdos, porque no son todos iguales y algunos son mucho más ventajosos que otros. Punto uno. El segundo punto es: habría que rechazar seguro el acuerdo especial que se acordó con Paul Sinker, porque el ministro Pratgay en febrero anunció que la quita que se le iba a ofrecer a los fondos buitres era 30%, y en el caso de Paul Sinker se le terminó solamente porque porque Paul Sinker se plantó 2 semanas, concediéndole en lugar de 30% de quita, 25%, que terminan siendo solamente 21% cuando uno agrega el tema de los honorarios. Eso hay que rechazarlo, no solamente porque la quita es significativamente inferior a la demás, sino porque ese acuerdo además incluye otros condimentos, como el de los honorarios, que son agraviantes para la soberanía argentina. Pero habiendo dicho esto, yo también creo que es importante que en algún momento esto se resuelva. No soy de los que creen que podemos convivir con este problema para siempre y no tratar de resolverlo alguna vez.
Y también comprendo que haya provincias y empresas que necesiten en algún momento que se les abra de nuevo la posibilidad de acceder al crédito, para motivos virtuosos, no para cualquier cosa. Y entonces ahí lo que yo digo son un par de cosas. Primero, me parece que es muy importante que el proyecto se modifique para establecer muy claramente cuánto es la deuda que se va a emitir para pagar este arreglo, y además establecer una prioridad para la deuda que se emita posteriormente de que la plata entre y salga para pagar este acuerdo, cuando se empiece a emitir deuda. Porque ahí lo que el gobierno ha prometido es que esa deuda nueva se va a utilizar para obras de infraestructura, como el Plan Belgrano, o para auxiliar a las provincias. Bueno, establezcamos la prioridad por ley. Digamos en el proyecto de ley que el primer dólar que entra después de pagar a los holdouts es dólar para las provincias, no es dólar para lo que el gobierno se le ocurra. ¿Por qué no? A mí me parece que esas son las cosas que son importantes y hacen la diferencia. Porque si no, la alternativa, Gerardo, es la siguiente. Nosotros estamos en una situación donde el gobierno, en la supuesta salida exitosa del cepo, lo que ha hecho es liberar por completo lo que se llama la cuenta de capital, que dicho en buen romance quiere decir ha renunciado a establecer regulatoriamente prioridades acerca de cómo se van a usar los dólares. ¿Cómo se usan los dólares en el marco legal actual en la Argentina? El primero que llega se lo lleva. Todos somos iguales. El señor que quiere comprar un departamento o el empresario que quiere comprar un campo. La empresa que necesita pagar capital o la empresa que necesita distribuir dividendos. Lo que sea, todo sin ninguna prioridad. Y por lo tanto, mi temor es que nos endeudemos en el primer semestre y los dólares que recibamos los termine malgastando el Banco Central, arrojándolos al pozo ciego sin fondo, que es la demanda cambiaria clásica del segundo semestre de nuestro ciclo económico.